Muy buenas noches, comunidad. Es un verdadero placer terminar este año con ustedes. Ha sido el año en que más videos hemos subido para este canal y estamos sumamente contentos de que nos hayan acompañado, de que esta comunidad sea tan fuerte, tan noble. Y bueno, lo único que nos queda es prometerles que el 2020 será aún mucho mejor y que estará lleno de los mejores relatos de YouTube. Gracias a ustedes, gracias a ti que estás escuchando, porque eres la parte más importante de esta comunidad. Vamos a la historia de hoy. Es una historia que nos acaban de hacer llegar al grupo de esta comunidad en Facebook. Es de Alphonse Parga y es de los más impactantes que hemos leído últimamente. No olvides dejarnos tus comentarios al respecto. Estás escuchando Relatos de la Noche. Me uní a este grupo por la sencilla razón de contarles mi experiencia, de compartir con ustedes lo que vivió toda mi familia. Debo aclarar un par de cosas antes de continuar. Primero, que por obvias razones, este no es mi Facebook original. Realmente por cuestiones de trabajo y cuestiones que leerán en el relato, necesito mantener el anonimato. Segundo, esta no es una historia paranormal, o al menos eso creo yo. Cierto es que existen en ella muchas cosas que aún no puedo explicar. Esto sucedió en Guadalajara, comenzando en las épocas navideñas del ya lejano 1980. Yo tenía 8 años en aquel entonces, y tuve la suerte de nacer en una familia económicamente acomodada. Hasta entonces, muy amorosa. No me faltaba nada. Mis padres, ambos, eran estrictamente católicos, por lo que nos criaron de la misma forma a sus 3 hijos. Raúl, mi hermano mayor, que tenía entonces 15 años, yo en medio, y Sofía, mi hermanita de apenas 4. Para mí todo comenzó el día de la Virgen. Quizás ya tenía tiempo ocurriendo, pero fue el primer día en que yo me percaté. El primer día en que para mí sucedió algo extraño. Me encontraba dormido cuando fuertes sonidos de arañazos me despertaron. Me hicieron abrir los ojos. Inicialmente no vi nada raro en mi habitación, pero conforme mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, una silueta se dibujó al lado de mi cama. A pesar de que el pánico me invadió en el momento, por haber nacido en una familia tan católica, creo que tuve la fuerza para negar la existencia de ese algo frente a mí. Me estiré en su dirección y encendí mi lámpara de noche. Y la luz únicamente disipó un poco las sombras que envolvían a aquel ente de oscuridad, pero pude verlo. Era mi madre. Ustedes pensarían que verla me tranquilizó, pero fue todo lo contrario. Su boca se movía anormalmente rápido, como si estuviera rezando, y su mirada, por Dios, su mirada estaba cargada de una locura infinita que hasta la fecha recuerdo en mis peores pesadillas. Tenía la mano izquierda en la pared, a la cual ya le había rasgado el yeso únicamente con sus dedos. Mamá, la llamé una vez, cubriéndome hasta la barbilla con mi cobertor. Ella tenía su mirada clavada en mí. Ella, aquello, no era mi madre. No podía ser mi madre. Mamá. Esta vez grité al tiempo que las lágrimas rodaban por mis mejillas. Instantes después, escuché pasos apresurados afuera de mi habitación y la puerta se abrió con premura. Era mi papá, que al ver aquel escenario soltó un largo suspiro y rápidamente abrazó a mi madre, quitándole su mano de la pared. Al bajar su brazo, vi como un par de gotas de sangre cayeron sobre mi mesa de noche. No te preocupes, hijo. Tu mamá solo está sonámbula, me dijo, antes de llevarse a mi madre fuera de la habitación. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Estábamos a un par de días de salir de vacaciones de Navidad. Íbamos a ir a Disneylandia. Incluso las fotos de este viaje
Aún las atesoro porque es nuestro último recuerdo como una familia feliz. Al llegar Nochebuena, mi hermano ya llevaba como una semana enfermo, de bronquitis o algo así, por lo cual mi madre le perdonó que no fuera a misa como era nuestra costumbre. Al regresar a casa, encontramos muy asustados a Ruth y Lorenzo, que nos ayudaban con las tareas del jardín. A mí no me dejaron escuchar qué era lo que realmente había pasado, pero aparentemente había sido algo con Raúl. En ese momento no supe qué ocurrió. De hecho, lo supe hasta 20 años después de la boca de mi padre. La cuestión es que al llegar, la casa estaba hecha un completo desastre. Incluso era difícil pensar que un muchacho de 15 años, enfermo, hubiera podido hacer él solo lo que se veía ahí. Habían encontrado a Raúl comiendo pichones y ardillas, obviamente crudas. La celebración se canceló, y a mí y a mi hermana nos mandaron en ese momento a casa de mis abuelos, y mis padres se fueron con Raúl a un hospital privado. Los abuelos se miraban muy preocupados, pero hicieron lo mejor posible para que la pasáramos cómodos. Regresamos a casa hasta pasado el 6 de enero. Aparentemente, Raúl se había recuperado por completo y salvo las ausencias de Ruth y Lorenzo, que renunciaron a los pocos días del incidente, todo parecía volver a la normalidad. Decían que mi hermano ya estaba normal. Sin embargo, yo notaba un cambio radical en su forma de ser, en su comportamiento. Se había tornado violento y con actitudes erráticas que se iban acentuando conforme el día iba pasando, hasta llegar a la noche. Incluso no era raro que en esos días nos golpeara a mí y a mi hermana, cuando hasta entonces jamás nos había puesto un dedo encima. Y lo mismo ocurrió en la escuela. De hecho, no tardó mucho para que lo expulsaran, tan solo unas semanas después. Esto también lo supe años más tarde, y es que la razón por la cual fue expulsado es que durante una pelea con un compañero, mi hermano le mordió en el brazo y le arrancó un pedazo de este. Bueno, la verdad no me quiero extender tanto en esto, y es que durante ese año hubo demasiados incidentes involucrando a mi hermano. Cada mes que pasaba parecía estar peor, y por más médicos con que los llevaban mis padres, no parecía mejorar. Incluso lo llevaron a la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, con una multitud de neurólogos, psiquiatras, y se le realizaron todos los estudios posibles. La vida de mi familia se trastocó económicamente, y eso que los hermanos de mi papá se hicieron cargo del negocio. En los días tranquilos, mi hermano hablaba de espectros de mujeres que se le aparecían en la casa, aunque ciertamente a mí lo que me aterraba era él. Incluso su apariencia física comenzó a deteriorarse. Así transcurrieron 6 largos años, y entonces llegó una racha de remisión, una racha en la que mi hermano tuvo 6 meses sin comportamiento errático o violento. Un neurólogo de la Clínica Mayo, como se le llama a un grupo de hospitales por todo Estados Unidos donde se encuentran los mejores especialistas que el dinero puede acceder, le había dado un medicamento. Y todo parecía estar en calma. Era la época navideña de 1987. Nuestra familia se preparaba para dar una cena que nadie pudiera olvidar. Y bueno, eso se lograría, aunque no por las razones que habíamos planeado. A la cena acudieron muchos amigos de la familia, además de mis tíos, mis primos, y esto era muy raro dado que desde que Raúl había enfermado, las visitas habían quedado estrictamente prohibidas. Recuerdo muy bien que aquel día yo ya estaba harto de mi hermano. Finalmente, a mis 14 años de edad, sentía que ya era todo un adulto, y no solo eso, sentía un odio hacia mis padres por el negligente trato que recibí gracias a Raúl, el loco, a quien le daban toda la atención.
Y sí, no se preocupen, yo también llegué a odiar después a mi versión adolescente. Tomé la decisión de no prestarle atención en toda la velada, a pesar de que Sofía, mi hermanita de 10 años, me lo venía advirtiendo desde la mañana. Raúl no está bien. Recuerdo que hasta me lo dijo con un rostro de seriedad impropio de una niña de su edad, y yo le respondí con algo de lo que hasta la fecha me arrepiento. Ese loco se puede ir al carajo. Solo pude ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, y me sentí como una basura después de eso. Incluso actualmente, con solo recordarlo, me siento así. La cena de Nochebuena transcurrió con calma. Las personas reían, conversaban. Los buenos deseos simplemente no dejaban de fluir. Yo intentaba evadir la mirada de mi hermana, y ya ni siquiera la idea de que por fin mis padres me compraran el Nintendo que tanto les había pedido me ilusionaba. Un grito espantoso, seguido de un horrible estruendo proveniente de la sala, nos estremeció. Cuando corrimos a ella, vimos un panorama igualmente horrible. Luis, uno de los primos mayores, había sido arrojado desde el primer piso y yacía malherido sobre la mesa de mármol al centro de la sala. Había caído de una altura de 7 metros aproximadamente, pero se encontraba al menos a 5 metros de desde donde habría sido lanzado. Era imposible. Luis era un chico enorme, pesaba unos 95 kilos, y el único que se encontraba en esa primer planta era Raúl. Y la fiesta se terminó. Obviamente se llamaron a los servicios de emergencia y Luis fue llevado al hospital. Sobrevivió, aunque tardó años para poder caminar sin andadera. Tiempo después él mismo confirmó que, en efecto, el que lo había arrojado había sido Raúl. Esa noche yo creo que nadie en casa pudo dormir, al menos yo no pude. Escuchaba pasos por toda la casa, incluso por las paredes exteriores de ella. Ocasionalmente escuchaba cómo intentaban dar vuelta a la perilla de mi puerta. En aquellos momentos, solo podía arrinconarme en la esquina de mi cama. Desde años antes, las ventanas de Raúl tenían vidrios de seguridad y su puerta se cerraba por fuera. Y a pesar de que mi padre me había jurado que había puesto a dormir a Raúl y había asegurado su habitación, yo sabía, sentía, que él había encontrado una forma de escapar, como si se tratara de una especie de demonio. Y es que para ese entonces no lo veía como mi hermano, sino como un monstruo. Sé que esto era muy injusto porque no sabía siquiera por lo que él estaba pasando. Poco a poco, el constante estado de alerta de esa noche me fue venciendo hasta que caí en un inquietante sueño. Me desperté en medio de la madrugada solo para darme cuenta con terror de que mi puerta estaba abierta y por todo el cuarto escuchaba risitas ahogadas. Muerto de miedo, me levanté a cerrar la puerta cuando escuché: Hermanito. A eso le siguió una carcajada, y quizás lo siguiente lo imaginé por el miedo que tenía, pero vi que mi hermano salió de debajo de la cama, arrastrándose como si se tratara de una cucaracha hacia mí. Sin pensarlo, corrí hacia el cuarto de mis padres. No quiero aburrirlos con más historias como esta, pero las apariciones repentinas de mi hermano incluso hicieron que mis padres llevaran a exorcistas a la casa, que le hicieran limpias y demás, y nada de esto funcionó. Los momentos de lucidez de mi hermano cada vez eran más escasos, y su alter ego, si así gustan llamarlo, era cada vez más violento. Fue en octubre del 88, cuando la familia tomó la decisión de recluir a mi hermano en un sanatorio mental de manera definitiva. Recuerdo que venía llegando de la escuela y pude ver a mi hermano sentado en el patio. Parecía tranquilo y consciente,
por lo cual creo sentí la imperiosa necesidad de disculparme por todas las cosas que había dicho de él. Raúl ya solo estaría con nosotros lo que restaba de la semana y luego sería trasladado a un sanatorio mental en España. Me senté junto a él. Antes de que pudiera comenzar a hablar, me dijo: hermanito, lamento no haber sido un mejor hermano contigo. Aquello hizo que las lágrimas se agolparan en mis ojos y me diera cuenta de lo injusto que había sido con él. Continuó: todo es culpa de mamá. Desde que fue a mi habitación, en la noche, estuvo viéndome y desde ese día sentí que yo ya no era la misma persona. Aquello que dijo me golpeó como una pared de ladrillos debido a que eso exactamente me había ocurrido a mí. Los demonios de sangre me están consumiendo. Ella los tolera de alguna forma, pero yo soy débil. Por eso lo hago. Su sangre nos consumirá. Su sangre nos consumirá. Volvió a decir, cada vez más rápido y agitado: hermanito, quiero que me perdones por todo y por esto. Poco después, mi hermano se abrió el cuello con un pedazo de metal oxidado. Y ese fue el comienzo de mi experiencia. Sin embargo, aquí voy a dejar el relato. Me es muy difícil recordar. Esta es la historia de Alphonse. Él mismo aclara que no es un nombre real, pero le agradecemos la confianza de compartir con nosotros este relato y ojalá que en algún momento se decida a contarnos más, se decida a contarnos qué ocurrió después. Ustedes, comunidad, ¿qué piensan al respecto? Dejémosle comentarios de buena vibra al autor. Gracias de nuevo a todos los que han compartido con nosotros sus historias a lo largo de esta década, a lo largo de los años que tenemos con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos han dejado entrar en sus casas, aunque suene trillado. Gracias de verdad por dejarnos entrar con estas historias, por haber dejado que esta voz se escuche en sus hogares. Les prometo que para ustedes, para nosotros, para esta comunidad, esta familia, viene lo mejor. Nos escuchamos en la siguiente década. Esto fue Relatos de la Noche.